Primer libro de Samuel, capítulo 13. A veces solimos decir primera de Samuel, primera de Reyes, pero no son epístolas, son libros. En la Biblia hebrea no hay dos libros, solamente es un libro de cada uno. Acá tenemos primero y segundo de Samuel, pero originalmente esto constituía un solo tomo, un solo libro. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, vamos a leer versículo 19. Primero de Samuel, ahí está. Vamos a leer los versículos por ahora, versículos 19 al 23 del primer libro de Samuel, capítulo 13. ¿Lo encontraron? Sí. Dice la palabra de Dios: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. El pueblo de Dios, hermanos, siempre ha tenido, tiene y tendrá enemigos. Enemigos. Nuestros enemigos jamás serán nuestros amigos. Nuestros enemigos nunca van a actuar en favor del pueblo de Dios, porque son enemigos de Dios, por lo tanto son enemigos del pueblo de Dios. Israel tuvo muchísimos enemigos: los moabitas, los amonitas, que vemos en el capítulo 11 la victoria que Samuel, el profeta, tiene sobre los amonitas, enemigos de Israel, los cananeos, los famosos filisteos. El pueblo de Dios estaba rodeado de enemigos que lo querían conquistar, y eran enemigos, nunca fueron amigos. Y cada vez que Israel quiso hacer algún tipo de trato con sus enemigos, cada vez que Israel, ignorando la advertencia, descuidando la fidelidad a su Dios, la confianza en su Dios, quiso amigarse con sus enemigos, le fue mal. Porque son enemigos de Dios y de su pueblo. Por lo tanto, nuestros enemigos nunca serán nuestros aliados. Y mucho menos para darle nuestras armas de guerra que las afilen. Eso es una necedad, eso es una tontería, eso es una ingenuidad. En el contexto, hermanos, de nuestro capítulo, Saúl, el primer rey que iba a tener Israel como nación, estaba comenzando a reinar. Era un hombre joven, sin experiencia en la guerra, y dice allí en el capítulo 13, en los versículos 1 y 2, dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Así que Saúl era nuevito en su oficio como rey, y como tanto él tenía la responsabilidad de liderar a su pueblo, de liderar en la batalla a su pueblo, pero era un hombre muy nuevo, muy falto de experiencia en la guerra. Junta aquí a 3,000 hombres para querer luchar contra sus enemigos, pero sin embargo sus enemigos lo superaban por innumerables cantidades de personas, de soldados que él ni tenía ni llegaba. Por lo tanto, los enemigos, los filisteos, querían aprovechar que ahora Israel tenía un rey como ellos para probar fuerzas en la victoria. Porque, ¿qué pasa? Israel era conocido porque no tenía un rey. Israel era conocido por una teocracia.
El rey de Israel era Jehová de los ejércitos, como se conocía. Y todos los enemigos de Israel habían escuchado las proezas que Jehová había hecho por su pueblo. Cómo había derrotado Jehová los adversarios de Israel. Pero Israel no tuvo mejor idea que copiarle a sus vecinos, que eran todos paganos, que querían un rey que los gobernara, un rey que los dirigiera. Y en el capítulo 8 vemos cómo el pueblo le hace esa petición a Samuel. A Samuel no le cae nada bien lo que el pueblo le está pidiendo, tener un rey. Ellos pasan de una teocracia a una monarquía. Ellos nunca habían tenido un rey. El único rey era el Señor. Y sin embargo ellos en el capítulo 8 le van a pedir que querían un rey. Y luego en el capítulo 9 entonces Saúl es elegido rey. Es la elección del pueblo. Saúl es a mí me parece. Yo digo, yo opino. Saúl no es la voluntad de Dios. Saúl representa al hombre carnal, a quien Dios no aprueba, a quien Dios ha desechado, pero ellos querían ser como sus vecinos, querían imitar las costumbres de sus vecinos y querían un rey que los acompañara en la guerra, como si el rey de ellos, que era el Señor, nunca les hubiera dado tales victorias. Y todos conocían lo sorprendente que había sido el Dios de Israel dándoles victorias a su pueblo, pero ahora los enemigos están aprovechando. Seguramente están pensando, así que Israel ahora no tienen a Jehová como rey, porque ahora han pedido un hombre. Entonces vamos a hacer guerra, porque se ve que ahora es un hombre que lo gobierna, ya no es Jehová. Vamos entonces a aprovechar, vamos a asediarlo, vamos a conquistarlo. Así que ellos querían aprovechar de algún modo los filisteos el cambio de una teocracia a una monarquía para así conquistar y derrotar a Israel. Porque ellos eran muy superiores en armamento, en carros, en hombres de guerra, eran muy superiores, era un pueblo muy guerrero, muy experimentado en la contienda. Vemos, por ejemplo, la superioridad en el versículo 5. Recuerden que dice ahí en el versículo 2 del capítulo 13 que Saúl había escogido a 3.000 hombres de Israel. Y en el versículo 5 dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Ahora tienen un rey humano igual que nosotros, vamos a hacerle guerra, porque se ve que Jehová ya no es el rey de ellos. Y eso es terrible. Los filisteos, hermanos, tenían 5 ciudades importantes y cada ciudad de Filistea tenía un rey. Eran autónomas, eran dirigidas y guiadas por reyes humanos. Pero ahora ellos están queriendo hacer guerra porque ahora el que tienen en el frente de batalla que los va a dirigir es un hombre. Dice que se juntaron entonces para pelear contra Israel 30.000 carros. Mire, ellos eran 3.000 hombres y los filisteos solamente tenían 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migma, al oriente de Bet-Abel. Miren qué diferencia había, no solamente numérica, sino en cuanto a armamentos hablando. Era un pueblo que estaba bien armado, que los superaba tremendamente en cantidad. Pero, hermanos, Saúl había preparado su pequeño ejército. Él había ordenado una estrategia de guerra, había dividido en 2 grupos sus hombres, una acción defensiva para defenderse o quizás también para atacar, pero había algo que Saúl no tenía en cuenta, no solamente que los filisteos eran infinitamente superiores en gente y en armas, sino que Israel no solamente que eran pocos, sino que estaban desarmados. ¿Cómo va a luchar un pueblo que no solamente son pocos, sino que están desarmados? No había tenido en cuenta esto. Israel no tenía armas ante la batalla, no tenía con qué defenderse. Algo que un hombre como Saúl, que joven recién comenzaba a reinar, era falto de entendimiento, era necio, tenía falta de dirección, de experiencia militar, él no consideró y por esa razón entonces colocó al pueblo en las manos de sus propios enemigos. Cuando no esperamos la dirección del Señor, cuando no confiamos en el Señor, entonces ponemos a nuestra gente, a nuestros hermanos, en las manos del enemigo. Y un pueblo que ha olvidado la confianza en Dios, ¿qué hace? Porque ellos habían olvidado la confianza en Dios. Porque al pedir un rey y que no querían que el Señor reinara sobre sus vidas, entonces ellos no estaban confiando en el Señor. Ellos confiaban, cuando perdemos la confianza en Dios, en lo que tengo yo en la mano, en mis recursos, en mis pobres y débiles recursos.
Como ya no confío en Dios, entonces tengo que echarle mano a mis recursos. Y andamos buscando tácticas humanas para defendernos como iglesia, como pueblo de Dios, porque ya no confiamos en Dios. Andamos necesitando que sean los enemigos que nos estén proveyendo de armas, de herramientas, porque ya no confiamos en Dios. Porque un pueblo que no ha confiado en el Señor, entonces empieza a mirar los recursos que Él tiene a mano. Ya no anda por fe, anda por vista. Y esos recursos son muy débiles, esos recursos humanos son muy escasos, esos recursos no sirven absolutamente para nada para enfrentar un enemigo que es muy superior a nosotros, sin las armas que el Señor nos ha dado. ¿Qué pasó cuando esos recursos humanos se empiezan a ir? Cuando esos débiles recursos humanos empiezan a fallarnos. ¿Qué pasa? Pasó lo que pasa acá en el versículo 6 y 7 del capítulo 13. Dice el versículo 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, claro, porque vieron que ellos eran 3.000 y empezaron a aparecer miles y miles de carros, de gente a caballo, de filisteos que empezaron a rodear el campamento. Dice, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas. ¿Qué va a querer pelear un pueblo así, hermano? Que no tiene armas, que ha perdido la confianza en su Dios. Lo que hacemos es enseguida buscar un lugar y acá no me mueve nadie, porque soy consciente de que el enemigo es superior. Dice, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. La cosa era esconderse, la cosa era no pelear con el enemigo, había que esconderse, tenían miedo, estaban siendo cobardes. Versículo 7, y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Es decir, el resto se fue. Dijo, no, yo acá. Se fueron, se escondieron. Sin embargo, un grupo pequeño quedó siguiendo a Saúl, pero lo seguía porque él era el rey, pero no porque iban a pelear, no porque iban a conquistar. Simplemente lo seguían porque él era el rey, pero él dice que iban tras él temblando, con miedo. ¿Quién va a pelear así? ¿Quién va a pelear así? Absolutamente nadie. Así que mientras sus enemigos tenían muy buen armamento, porque ellos eran guerreros, tenían lanza, tenían jabalina, escudos, espada, para Israel esto era humillante, porque ellos solo tenían en las manos las rejas de sus arados con el cual labraban la tierra. Tenían los azadones, que también era una herramienta para labrar la tierra. Tenían las hoces para segar el trigo y no tenían ningún tipo de arma para enfrentar a sus enemigos. Y aunque este era trágico y humillante para el rey, bueno, había algo aún mucho peor, que ellos tenían que descender, ellos tenían que depender de que sus enemigos les brindaran un servicio para afilarles las herramientas, para proveerles no solamente las herramientas para poder trabajar y subsistir, sino también las herramientas de guerra para pelear. Imagínense qué trabajo le iba a hacer el enemigo para afilar las armas que después iban a ser utilizadas contra ellos. Hasta risa da, ¿no? Pero es así, hermanos, cuando el pueblo de Dios se queda sin herreros, entonces tenemos que buscar que nuestros enemigos provean para el pueblo de Dios. Que sean ellos los que nos preparen las herramientas de labranza y para que nos afilen las armas. El pueblo de Dios, les dije que siempre tuvo, tiene y tendrá enemigos. Nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos tres grandes enemigos, que es la carne, es decir, nuestra propia naturaleza, el pecado remanente que aún está en todos nosotros, el mundo y Satanás y sus huestes. Nosotros estamos en una batalla y nosotros necesitamos forjadores del hierro. Pero lamentablemente, como tampoco hay herreros en el pueblo de Dios, la iglesia tontamente ha tercerizado los servicios al mundo, dejando que el mundo le afile las herramientas para poder seguir subsistiendo como iglesia. Dejando que el mundo provea las herramientas de trabajo adentro de la iglesia. ¿Cuántas cosas la iglesia le ha copiado al mundo? ¿Por qué? Porque la iglesia ha perdido la confianza en su Dios. El mundo ha vallazado a la iglesia, la ha pasado por arriba, ha entrado con muchas cosas, con costumbres, con modas, cantidad de cosas.
Y la iglesia en muchos aspectos ha tenido que depender de sus enemigos para que le den ciertos tipos de estrategias. ¿Cuántos piensan así? Si funciona en el mundo, tiene que funcionar en la iglesia, echando mano a los pobres y débiles recursos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque cuando nosotros esperamos algo de nuestro enemigo siempre serán nuestros enemigos. Nunca van a hacer nada por el bien de la iglesia, hermano. La carne nunca va a hacer nada por el bien del espíritu, al contrario. Pablo dice que tenemos que hacer morir las obras de la carne por medio del espíritu para que podamos vivir. La Biblia nos dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y eso es lo que está pasando acá en Israel. Vemos una ingenuidad, una confianza en sus enemigos que le afilaran las espadas, que le hicieran las herramientas de trabajo, porque si no, no comían. No había producción, dependían de los filisteos. Que ellos les afilaran las herramientas para poder trabajar y producir. Que ellos le forjaran las espadas y se las afilaran para poder luchar en la batalla. Bueno, algo completamente ridículo. La verdad que terrible. Así que imaginémonos el servicio que le iban a dar los filisteos a las armas de los hebreos. No se las iban a afilar muy bien, que digamos. Y aparte de eso, Israel tenía que pagar un precio muy alto por eso. Entonces, cuando el pueblo de Dios terceriza sus responsabilidades, el costo que tenemos que pagar es muy alto. Nuestro enemigo se va a llevar lo mejor de nosotros, hermanos. Y eso lo vemos ahí, como ellos tenían una tarifa para esta herramienta, para afilar esta arma, tenían tanto, tenían que pagar esto, lo otro. Nuestro enemigo nunca van a hacer cosas gratis en favor nuestro, hermano. Nunca. Nosotros tenemos que aprender siempre a depender del Señor. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice cómo deben ser nuestras armas de batalla, porque recuerden que nosotros estamos en una batalla y nosotros como pueblo de Dios estamos rodeados de nuestros enemigos. Y no podemos pecar de ingenuos, pensando que el mundo va a ser lo que nos va a proveer las herramientas. Dios ya nos ha provisto todo en su palabra, en los medios de gracia, pero tenemos que usarlo. Pero así como los filisteos sabían que los hebreos no era conveniente que hubiera herreros en Israel, por lo tanto ellos hicieron cualquier cosa para que no hubiera alguien que forjara el metal, así nuestro enemigo, el adversario, también va a hacer lo mismo. Va a buscar que no haya herreros, forjadores de espada. En el pueblo de Dios, ese pueblo de Dios va a tener que depender no de esta espada, sino de las armas del enemigo dentro de la iglesia. Y eso ha pasado y eso ha sido fatal, porque en vez de depender de Dios, hemos dependido del mundo en muchas cosas. Y esto es terrible. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, hablando, hermanos, de que el enemigo nunca va a poder proveer ningún tipo de armas, ni va a sacarle filo a nuestras armas, al contrario. Miren lo que dice el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos, no peleamos según la carne. No peleamos según la carne. La carne nunca puede proveer un arma confiable en la batalla espiritual. La carne, a mí me parece, yo opino, yo creo, pero Dios, ¿qué dice en su palabra? Tenemos que tener cuidado porque esta lucha es espiritual y no se puede pelear con armas carnales. No podemos dejar que el mundo sea bueno, porque las armas de nuestra milicia, versículo 4, no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. La carne nunca puede proveer nada bueno en esta batalla espiritual, es de tropiezo. Entonces a veces leemos el relato de los israelitas y decimos, pero qué tontera esta gente llevarle las herramientas a los filisteos que los quieren conquistar. Pero a veces nosotros hacemos lo mismo.
No nos damos cuenta y hacemos lo mismo. Y Pablo dice acá, no son carnales. La iglesia está llena de métodos carnales, llenas de cosas de hombres y mujeres carnales, banales, llenas de cosas del mundo, porque como en el mundo da resultado, como el mundo pone un boliche con luces y se llena de gente, entonces a la iglesia hay que ponerle luces para que venga la gente. Entonces vestimos la iglesia, en vez de blanquearla, adornarla, santa, pura para Dios, la vestimos como una prostituta. Porque como al mundo le funciona, entonces a nosotros nos tiene que funcionar. Pensamos igual que estaba pensando Israel, entregándole las cosas a los enemigos, para que le afilaran su espada, para que les proveyeran las herramientas afiladas. ¿Quién nos hizo creer eso? Entonces, como el mundo hay espectáculo y se llena, la iglesia hay que tener espectáculo. Pero la iglesia es algo sublime. La iglesia es algo donde la presencia de Dios se manifiesta por medio de la santidad de su pueblo. Esto es algo solemne. Pero como nosotros estamos dependiendo que el mundo nos provea las cosas, entonces si funciona en el mundo va a funcionar en la iglesia. Hermanos, cuidado, el enemigo sabe muy bien lo que hace. Nosotros muchas veces no son carnales nuestras armas, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas, y no está hablando de fortalezas físicas, está hablando de fortalezas espirituales. ¿Con qué vas a derribar una fortaleza espiritual en tu vida? ¿Con tu fuerza? ¿Con tus recursos? ¿Con lo que ven tus ojos? No, mi hermano. Con las armas que Dios te ha provisto, que son poderosas para la destrucción de fortaleza. Ahora estamos en una guerra y nuestro enemigo sabe esto. Así que Dios le ha provisto a su pueblo herramientas poderosas, armas poderosas para la destrucción de fortaleza. ¿Cómo puedo yo para desarmar a la iglesia del Señor? Recuerden que estamos en una contienda, en una batalla. Estamos asediados de enemigos. La carne, el mundo con sus deseos, sus pasiones y el diablo con sus huestes espirituales de maldad. Y Él sabe y Él ha buscado la manera de desarmar a la iglesia. Por lo tanto, los hebreos de la esclavitud de Egipto pasan 40 años en el desierto, cruzan el Jordán y poseen la tierra de Canaán. Pero había enemigos ahí. Israel tuvo que luchar, Israel tuvo que despoblar esa tierra, tuvo que pelear, sacar a sus enemigos. Y la primera ciudad que Israel conquista después de cruzar el Jordán lo hace en el año 1300 a.C. Así que cuando los filisteos arriban a la costa de Canaán, había un pueblo allí. Y ellos sabían que ese pueblo había despojado a todos los pueblos de Canaán. Entonces los filisteos se habían propuesto sacar a Israel de Canaán y ellos mismos poblar Canaán. Filistea, si usted agarra un mapa, está en el suroeste de Israel. Es decir, está todo a lo largo del reino del sur, de Judá, y la punta de Filistea da sobre el reino del norte de Israel. Está entre el mar Mediterráneo y entre el río Jordán. Y ellos asediaban, por lo menos 200 años de historia bíblica, los filisteos les mascaron los talones, los garrones a Israel día y noche. Los querían sacar de ahí, porque eran dos pueblos que estaban conquistando a una tierra. Pero los filisteos se olvidaban que la tierra de Canaán era una promesa de Dios para Israel. Por eso nunca los pudieron vencer. Por eso nunca los pudieron sacar de ahí, porque Dios les había prometido que les iba a dar esa tierra. Pero los filisteos querían conquistar todo Canaán. Por eso era la lucha tan grande que tenían contra Israel. Y una vez que vieron que ahora era un hombre el que los dirigía, entonces ahora tenemos que aprovechar. Pero ellos habían sido muy astutos, los filisteos, como es el enemigo, hermano. El enemigo nuestro no es ningún tonto, es muy astuto.
Por eso el Señor nos dice que tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. No dormimos en los laureles porque el enemigo nos hace el moño. Es impresionante. Ellos eran un pueblo muy astuto, mucho más astuto que los israelitas. Ellos eran un pueblo de guerra, un pueblo de conquista. Ellos eran expertos, habían especializado en la fabricación de armas de guerra, porque en ese tiempo pasamos de la edad del bronce a la edad del hierro. Y los filisteos, sabiendo que ellos eran un pueblo de conquista, que necesitaban armas poderosas, ellos empezaron a especializar en el arte de trabajar el hierro como muy pocos en la antigüedad. Eran especialistas en hacer armas de hierro. Sin embargo, Israel se durmió en los laureles y ellos quedaron en la edad de bronce. Por lo tanto, no tenían experiencia con ese poderoso metal que sus enemigos le habían echado mano, porque no iban a ir con una espada de bronce. No tenía ningún poder. El hierro forjado era un arma temible, así que ellos eran especialistas en el uso del hierro, pero infortunadamente los israelitas no se preocuparon en desarrollar ese oficio. Ellos prefirieron pagarle a los enemigos, que eran sus propios rivales, para que les afilaran y les proporcionaran las herramientas y las armas de guerra. Porque ellos también decían esto, hermanos: nosotros confiamos en el Señor, ¿para qué queremos armas de guerra? Pero eso era una excusa de ellos, ellos fueron negligentes, porque Dios siempre ha ordenado a su pueblo a pelear. Dios nunca iba a bendecir un pueblo negligente en la batalla. Ellos decían: ¿para qué si nosotros tenemos al Señor en medio nuestro? Y cualquier cosa le decimos a nuestros enemigos que nos preparen las armas. Ellos tenían una falsa confianza y fueron negligentes en la batalla. Fueron negligentes en la disposición que tendrían que haber tenido en forjar sus propias armas. Entonces parecía que ellos estaban bien, que no era el tiempo de cambiar sus costumbres, de prepararse para la batalla. Sabían que estaban asediados, rodeados de su enemigo, pero ellos tercerizaron sus responsabilidades. Dejaron de hacer lo que era importante para ellos y empezaron a dejar que sus enemigos, por un pago muy elevado, les prepararon las herramientas y las armas. Ellos consentían que sus enemigos impusieran tales condiciones, y eso es ser negligente, eso es pecar de una falsa confianza. Miremos los versículos 20 al 21, lo que se nos dice allí, del capítulo 13, primero de Samuel. Dice: 20-21. Por lo cual todos los de Israel, dice que tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, y su asadón, su hacha, su hoz. Es decir, si ellos se les daba la gana y no les afilaban las herramientas, ellos hacían un pobre trabajo, hacían una pobre labranza, por lo tanto sus alimentos iban a ser muy escasos, porque ellos estaban dependiendo ahora de un servicio que les competía a ellos, pero por negligencia habían dejado que lo hicieran los enemigos. Y acá vemos el negocio, ¿no? Versículo 21. Y el precio era un pin, era una medida, por las rejas de arado, por los asadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Hermanos, el enemigo nunca nos va a brindar un servicio gratis. Tiene un costo, y un costo muy alto. Y esta gente, lamentablemente, fue terrible en esa decisión que había tomado. Bueno, si ellos realmente se hubieran esforzado, se hubieran comprometido, se hubieran dedicado a aprender el oficio, a forjar el hierro, en el día de la guerra, entonces hubieran tenido armas para pelear. Pero si no hay quien forja el hierro, entonces no hay armas. ¿Y con qué peleamos? Bueno, con armas carnales, con cosas que el enemigo nos provea, porque al no tener forjadores de hierro, tampoco tenemos armas. Pero en el día de la confrontación, dice que Israel estaba desarmado. Ahora, ellos sabían, por supuesto, lo importante que era tener herreros entre ellos. Eran fundamentales. Hombres que forjaran el hierro, pero habían cambiado sus prioridades por una falsa confianza en Dios.
Como ellos decían, no, pero Dios está con nosotros, ¿qué nos van a hacer los filisteos? No, nadie nos va a hacer nada porque Dios está con nosotros. Pero no querían perfeccionar sus armas de guerra, no estaban dispuestos a dar batalla. Y Dios habla mucho en cuanto a la falsa confianza, hermano. A veces nosotros tenemos que discernir cuándo confiamos en Dios y cuándo tenemos una falsa confianza en Dios. Miren lo que dice Isaías capítulo 31.